Bueno, sabemos que usted tiene una agenda más que ocupada, así que vamos a tratar de que no se extienda tanto la conversación de hoy día. En primer lugar, queremos agradecer de corazón el gran gesto de humildad de su parte de acercarse a un canal chico como el nuestro, pero con la mejor predisposición y voluntad, lo cual habla muy bien de su persona y lo cual nosotros agradecemos realmente en gran medida que haya tenido semejante deferencia hacia nosotros. Y justamente para no quitarle tiempo, doctor, y sabiendo que normalmente casi todas las preguntas que giran en torno a usted siempre son vinculadas a la cuestión económica, nosotros quisiéramos en primer lugar saber cómo es su visión y cómo es su perspectiva respecto al armado político, pero en torno a los valores. ¿Qué valores lo identifican a usted? ¿Qué posición tiene respecto a lo que es la vida, la libertad, la propiedad privada, en cómo lo va a entender? Y también, ¿qué valor significa para usted defender las ideas republicanas? Sí, yo creo que viene de la tradición judeo-cristiana la idea del libre albedrío, la idea de poder elegir nuestro destino y la misma tradición esa nos hace responsables de lo que hagamos. Por eso está la idea de que va a haber un juicio al final y ese juicio está vinculado a qué hicimos con nuestros talentos, pero también a la libertad que dispusimos. Por eso la libertad es esencial al ser humano, como yo creo que lo es la propiedad, porque la propiedad es lo que asegura la autonomía del poder público. Si todos somos empleados del Estado, somos todos vasallos de él. Bueno, yo defiendo la vida como es natural y también tiendo a pensar que un buen ejemplo de vida es un elemento decisivo para el liderazgo político, porque inevitablemente una vida fuera digamos, de malos ejemplos tiende a teñir el ejercicio del poder. Y yo creo que eso no es sano ni acá ni en ningún lugar del mundo. Excelentísimo. Y en este sentido, para usted, doctor, eventualmente esto es una pregunta quizás un tanto compleja, pero más allá de la crisis económica que hay, ¿usted analiza que haya alguna crisis en términos de institucionalidad y también en términos de valores dentro de lo que es la Argentina de hoy? Yo creo que hay un tema de institucionalidad delicado. Mañana lo voy a abordar en el Club del Progreso. Y creo que hay un tema también muy complicado en términos de cultura popular. O sea, se ha naturalizado conductas anómalas, conductas delictivas. Eh, Hay como una complicidad de la sociedad con esas cosas y yo creo que eso nos ha hecho mucho daño, nos ha degradado. Y lógicamente en materia institucional ha habido muchas manifestaciones muy negativas. Creo que todo eso conspira contra lo que yo llamaría el núcleo de convicciones y valores que inspiran a nuestra Constitución. Es decir, nuestra Constitución está inspirada en un ciudadano libre que actúa responsablemente, que es honesto, que es idóneo cuando va al gobierno. Usted sabe que muchas de estas cosas no se han cumplido y son a veces patentes, no es que se han ignorado, no es que no se saben. Ha habido una complicidad y eso yo creo que ha sido muy negativo. O sea, eh, en nuestras sociedades hay una degradación. Yo no sé si usted observó los episodios de ayer en Santiago de Chile, donde se quemaban iglesias y se festejaba la quema de iglesias. ¿Usted puede entender eso? A mí me cuesta, o sea, me cuesta entender esa actitud, primero de quemar nada, después de ir a quemar una iglesia y además de festejar eso. Me causó un sinsabor muy grande. Coincido. De hecho, hoy tuvimos que abordar este tema en la radio, tuvimos que justamente exponer lo que estaba sucediendo en Chile
Y algo que hemos notado es que es un fenómeno que se viene arrastrando desde hace décadas. Pareciera ser que ahora nos ponemos la alarma en lo que está sucediendo en Chile con la quema de iglesias, pero recordemos que los ataques a la cristiandad se vienen gestando desde hace siglos. En este sentido, doctor, yo le quisiera preguntar si en algún momento cree que no sería necesario, ya ni siquiera hablemos de la derecha o del liberalismo, sino de cualquier espacio que quiera enfrentarse en forma seria a esta cultura populista y a los enemigos del progresismo, si en algún momento no cree que es necesario conciliar ciertos valores de base y que haya una suerte de respeto, de consenso, de decir, puede haber diferencias en torno a lo académico entre un liberal y un conservador, pero quizás es necesario ver a futuro y dejar estas disquisiciones de lado para evitar que gente como lo que está sucediendo en Chile siga avanzando hacia nuestra región. Sí, no, yo estoy de acuerdo en eso, pero yo le diría más que eso. La decisión de ir a quemar iglesias y de disfrutar y de festejar, yo eso lo vi. Da una sensación de descontrol, de barbarie, de primitivismo. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Porque muchas de las iglesias en Chile son monumentos históricos, no solamente un lugar de culto y de adoración a nuestro Señor, sino también son monumentos arquitectónicos. Entonces a veces son iglesias de 300 años, 400 años. No sé, a mí me causó una impresión muy honda. Me pareció que el desborde de la civilización ha sido muy grande. Parecía Sodoma y Gomorra, una cosa horrible. Bien, y antes, sabemos que usted está con los tiempos bastante complicados, por eso vamos a tratar de terminar un poquito antes de las 10, comprendiendo que tiene una agenda muy saturada. Pero hay dos preguntas que nos resultan esenciales para conocerlo a usted, ya no desde la visión netamente económica, que es sin lugar a dudas sus mayores fuertes, es, en primer lugar, saber cómo se definiría a usted políticamente, usted a sí mismo, ¿cómo se definiría políticamente? Bueno, con una persona que en el sistema político sería un moderado de orientación, digamos, liberal en el sentido de Alberdi, de la constitución de Alberdi, que cree en la iniciativa privada, en la innovación, en la necesidad que exista sociedad civil que no esté subordinada al Estado y que el Estado no se identifique ni con una ideología ni con un culto para poder vivir en un mundo de tolerancia y de respeto. Excelentísima. Entonces nos quedaría ya la última pregunta, agradeciendo enormemente la disposición para esta entrevista. Es quizás la pregunta clave que más de uno se puede llegar a hacer en este lugar, que es la siguiente. Si por alguna circunstancia, cualquier hecho, el día de mañana se levantan los argentinos y el gobierno que está ya no está, por alguna circunstancia este gobierno ya no está y le toca en suerte abordar a usted como primer mandatario de Argentina. ¿Cómo haría para rescatar este país? ¿Cómo haría ante el nivel cultural que tenemos y la cultura que existe para sacar adelante a Argentina con el desastre que pudiera dejar, o que está dejando, mejor dicho, la actual gestión? Yo ahí tengo una respuesta buena. Yo creo en la ejemplaridad. Yo creo que el ejemplo hace maravillas y yo sería un presidente ejemplar. Bien. Y usted, en este punto quisiéramos justamente abordarse, pero ¿cómo sería el proceso para que de repente tantos argentinos acostumbrados a vivir desde el asistencialismo estatal pudiesen salirse de esa cultura y también pudiesen salirse de la cultura aquellos bárbaros que están acostumbrados a atropellar las libertades de terceros o imponer un determinado sistema en desmedro de lo que es el individuo y las familias? A ver, yo creo que si me tocara, usted no llega no es un paracaidista polaco que aterriza a la presidencia. Usted llega por un proceso y ese proceso en general quiere decir que su figura, sus ejemplos, su conducta
ha inspirado a una mayoría importante de argentinos. Bueno, yo creo que esa práctica seria, responsable, ejemplar, comienza a transformar la realidad. Eso es lo que yo creo. Yo creo en el valor del ejemplo. Digamos, es una vieja enseñanza del Evangelio. Si usted lee bien el Evangelio, usted va a ver que siempre es dónde está el buen ejemplo. Exactamente. ¿Dónde está? Hasta en las parábolas más complejas, como la del hijo pródigo, siempre es dónde está el mejor ejemplo. Y el mejor ejemplo es recoger aún a aquel que se haya extraviado. Esa es la parábola. Excelentísimo. Bueno, doctor, les agradecemos el tiempo. Sabemos que usted está con una agenda muy grande. Si nos quisiera dejar cualquier último mensaje, cualquier tipo de solicitud de lo que lo estamos escuchando en este momento y que luego lo No, veremos en YouTube. Y solamente ánimo para la tarea que llevan adelante. Ánimo. Un gran abrazo.